Hola, ¿qué tal? Muy buen día y muchas gracias por estar con nosotros en una nueva emisión. Y en esta ocasión quiero agradecer primero que nada la entrevista que nos va a dar la persona que hoy nos acompaña. Su nombre es Raquel Castro y bueno, ella es guionista, periodista, promotora cultural, profesora y escritora también. Su primera novela la publicó en 2012, se llama Ojos llenos de sombra y ganó el premio Gran Angular de Literatura Juvenil en ese año. Ha publicado dos novelas cortas para niños, que es Exiliados y Lejos de Casa, y tres novelas largas cuyos títulos son Dark Doll, Un beso en tu futuro y El método infalible para ligarte a quien tú quieras. Un ebook y un libro impreso con cuentos titulados El ataque de los zombies, parte 1500. Es coautora de un manual de escritura y de otra novela, El Club de las Niñas Fantasma. Esos dos últimos libros escritos con su esposo, Alberto Chimal. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Raquel. Y también no olvidar que tiene un canal en YouTube que se llama Cuentos de Miedo, al lado de Alberto Chimal. Gracias por estar con nosotros, Raquel. Un gusto que estemos nuevamente conectadas, muchos años sin vernos. ¿Cómo has estado? Ay, bien contenta de verte. Y sí, tenía ya mucho rato. Y pues digo, en estos tiempos pandémicos, ahora sí que con salud y ¿qué más pide uno, no? Así es, la verdad es de que han pasado muchos años, pero ver tu crecimiento, todo lo que has hecho, te sigo ahí, siempre que puedo le pongo like a todo lo que haces, la verdad me siento muy honrada de que nos hayas regalado esta entrevista y pues compartir lo que es esto, ¿no? Ya son bastantes años, he de contarles que hace muchos años cuando éramos muy jovencitas, más jovencitas, Raquel, pues era quien hacía los guiones también para Diálogos en Confianza. En ese tiempo yo era teleprompter y pues unas charlas interminables. Sí. Muy bonitas, soñando y bueno, pues muchos años después viendo cristalizados muchos de esos sueños, mi querida Raquel. Y primero que nada, saber cómo fue tu inicio, cómo empezaste este camino tan bonito que has llevado a lo largo de estos años. Ay, pues fíjate que sí es cierto, ya son muchos años. Sí. El de Canal 11 fue mi primer trabajo. Sí, pues también el mío. Ay, mira, éramos Sí, bien éramos pollitas, sí. chiquititas. Sí, fíjate que yo escribía desde niña, pero Ujú. lo veía como un entretenimiento. Escribir historias era como para las amigas, para las primas, ¿no? Hacía parodias de telenovelas o de los cuentos que venían en los libros de texto y era como mi forma de divertirme y divertir a la gente. Y yo quería escribir, pero sí me tocó mucho eso de eso te vas a morir de hambre, ya sabes que es Sí, como de clásico. ley. Entonces, por eso estudié comunicación y periodismo, porque dije, bueno, Ujú. ¿dónde se escribe, pero no se muere uno de hambre? Ay, ilusa. Sí, ya sabíamos, ¿no? Sí. Entonces, pues ya me metí a estudiar periodismo y descubrí con horror que odiaba eso de tener que hacer entrevistas o reportajes o cubrir fuentes, porque pues más bien lo mío, híjole, era medio tímida y me sacaba mucho de onda. Pero ahí encontré el guionismo cuando estaba Ujú. estudiando y me encantó y dije, de aquí soy, ¿no? Entonces mucho tiempo me dediqué a escribir guiones y pues caí en blandito, ¿no? Ahí en Diálogos en Confianza y dije, no, es que esto es lo que me gusta hacer, es muchísimo mejor que tener que entrevistar gente que no conozco, oye, ¿de qué se trata? Sí. No era un caso yo cuando me tocaba entrevistar o algo así. Y y pues mucho tiempo con los guiones fue como satisfice mi necesidad de contar historias, ¿no? Porque además en diálogos ves que teníamos las capsulitas y Ujú. esas dramatizaciones, pues ahí era donde yo me daba Sí, vuelo y era muy feliz. Y pues ya después con sí. el tiempo, que fui brincando de un lado a otro, seguía escribiendo historias para entretener a la gente, pero como que vas necesitando más, es como una especie de adicción buena onda, que dices, no, es que quiero que quede mejor, le voy a dedicar más tiempo, le voy a meter
más producción, digamos, ¿no? Sí. Y de repente me encontré con que estaba escribiendo un texto que ya estaba súper largo, que ya no se parecía en nada a lo que había empezado a hacer como para broma entre mis amigas. Y dije, ¿y ahora qué hago con esto, no? ¿Mm? Y lo acabé de escribir y mi esposo me dijo, pues mételo a un concurso, esto es una novela. Y yo, o sea, ahí me da el vaído, ¿no? No Ah, podía ni decir la palabra novela. Cuando me decían, ¿qué estás escribiendo? Yo decía, un coso largo, porque me daba mucha angustia decir, como que me sonaba muy presuntuoso, no cuando lo decía alguien más, o sea, yo digo, ay, qué padres los escritores, pero decir yo estoy escribiendo una novela, yo quiero escribir, me parecía terrorífico. Pero pues hice sí. caso al consejo, la mandé a un concurso y que gana el concurso, ¿no? Y pues a partir de Ujú. ahí dije, bueno, pues creo que sí me gusta esto de escribir Sí. y creo que no lo hago mal, entonces voy a aventarme más en serio, ¿no? Sí, Y de ahí, wow. Wow, qué bonito. Oye, Raquel, ¿y de dónde vienen esas historias? Porque están las niñas fantasma, o sea, lo que leíamos, ¿no? Esa parte y también, bueno, las historias que compartes de esta parte tan bonita, ¿no? O sea, cuentos de miedo, ¿no? Cuentos de donde, bueno, el ataque de los zombies, ¿no? Para los 1500, o sea, ¿de dónde vienen estas ideas, mi querida? ¿De qué te inspira? No sé. sí, ay, fíjate que mucho es lo que me pasa y le pasa a la gente a mi alrededor, pero soy bien exagerado, ¿no? Entonces lo Ajá. que me gusta hacer es llevar las cosas como a su límite, así, por Sí. ejemplo, ¿no? Estás esperando el autobús Ujú. y de repente dices, ¿y qué pasaría si cuando me subiera al autobús en lugar de, no, que dices, híjole, es que este autobús va al quinto infierno? Y dices, ¿y si de Ujú. veras fuera al quinto infierno? Y Ujú. entonces buscar en el libro de Dante, a ver qué hay en el quinto círculo del infierno. Y a partir de una cosa bien cotidiana, es más, hasta se me va el camión porque yo ya me quedé pensando en la historia que quiero escribir, ¿no? Del quinto Sí. infierno. Entonces, mucho tiene que ver con eso, con lo que voy viviendo y cómo podría darle la vuelta para convertirlo en algo divertido o aterrador, según el caso. Ujú. Y pues lo otro que me mueve mucho y me inspira mucho, y yo creo que es de formación profesional, que tiene que ver de los años en diálogos en confianza, es que me interesa mucho la voz de los adolescentes, de las y los Ujú. adolescentes, y la agencia, el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Entonces, tengo mucho interés en tener personajes femeninos jóvenes que sean fuertes, que sean valientes, que resuelvan cosas como quizá yo no las pude resolver porque no tenía las herramientas en un momento dado, o como me gustaría que las pudieran resolver mis sobrinas, ¿no? Entonces hago mucho eso en mis historias. Wow, sí, porque finalmente ahorita que decimos, bueno, ya han pasado varios años, pues sí nos damos cuenta, ¿no? De cómo hubiéramos reaccionado si nosotros hubiéramos contado con esa información a esa edad, ¿no? A lo mejor hubiera sido un vuelco diferente y qué bueno que estás dando esto a las nuevas generaciones. Por otro lado, ¿cómo ha sido ir poco a poco ganando lugar en este espacio? Y sobre todo ver pues también esta industria nueva, ¿no? Bueno, no es nueva, sino lo que me refiero es cómo está esta industria para las mujeres, en donde tú te Sí. estás moviendo, has crecido, porque finalmente sí se tiene que hacer un camino fuerte acá, ¿no? Sí, y es complicado porque la verdad es que me tocó empezar en una época que desde cierto ángulo podríamos ver como muy benigna, ¿no? O sea, ya no es esa situación de años antes donde las mujeres se tenían que poner un seudónimo masculino para poder publicar o que la familia veía como un oprobio que quisieras dedicarte a eso. ¿Qué va a decir la gente, no? Pero la verdad es que sí me tocó, por ejemplo, y sigue pasando, ¿no? Que, por ejemplo, hacen una
un encuentro de escritores, una serie de mesas sobre horror, y hacen unas mesas bien interesantes, llenas de hombres, y una mesa que se llama Mujeres en el Horror. Y dices, oye, yo quería hablar de personajes, de estrategias narrativas, de propuestas estéticas, pero me pones en la mesa de Mujeres en el Horror, porque en la que te preguntan siempre, ¿y cómo haces para combinar el trabajo en casa con el horror? Ay, ¿no? Sí. Entonces, como que en algunas cosas, y que también estamos muy atorados en eso, pero por otra parte, son espacios que hacen falta, entonces tampoco puedes ponerte en plan de, no, si me invitan a eso no voy, sino que hay que seguir insistiendo para que se vayan abriendo más espacios, para que haya más chance de que más chavas se animen a publicar, que además el problema es bien complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen, es que invitamos a mujeres a los encuentros literarios y no quieren ir. Pues es que hay que ver, o sea, tú puedes invitar a un señor que haga sus maletas y se vaya 3 días al encuentro completo, pero a lo mejor la chava a la que quieres invitar no tiene con quién dejar a sus hijos, no puede irse los 3 días, tienes que considerar otras opciones. Las condiciones son diferentes. Claro, claro, y hay que, en lugar de querer forzar a las escritoras a que se adapten a las reglas que pusieron señores que tenían el chance de irse toda la semana porque hay alguien en su casa que se encarga de lo demás, pues buscar nuevas maneras, ¿no? De ir haciendo esto. Y a mí me saca mucho de onda cuando autoras que tienen cierta comodidad o facilidad, porque no tienen hijos, porque cuentan con una red de apoyos que dicen, ay, no, las cosas ya están bien fácil. Pues, qué bueno que para ti estén fácil, para mí también están, pero no estamos nada más para nosotras solas, ¿no? Creo que es muy importante esta red social que tenemos que ir creando para irnos empujando en buena onda, ¿no? No empujando al hoyo, sino Sí, ir apoyando unas a porque otras. también nos empujamos en buena onda, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso es, creo Sí. yo, súper importante. Entonces, tratar de que cuando me dicen, oye, recomiéndame a alguien, yo sí, y sé que mucha gente me lo debe criticar, pero pienso, trato de primero pensar en una autora. Y Ujú. ya si de veras pasan días y días y no se me ocurre el nombre de una sola autora que pueda recomendar, bueno, digo, a ver, vamos a ver autores. Pero la verdad es que no pasa. O sea, sí hay mujeres que están escribiendo en México y que lo están haciendo súper bien. De acuerdo, de acuerdo. Oye, y hablando de nuevas generaciones y lo que se está haciendo, ¿qué diferencia ves tú en esta parte de las personas? Digo, tú y yo aprendimos el Internet, ¿no? Pero ahora ya pues mucha nueva gente, muchas nuevas generaciones, pues ya nacieron con y entre dispositivos, con pantallas, todo el tema del streaming, en donde ya nos hemos vuelto selectivos incluso para los contenidos. ¿Hay alguna diferencia con el tema de leer, ¿no? Ya ahora en los jóvenes. Creo que sí, es bien padre que es distinto, ¿no? Porque los adultos seguimos con esta onda de en mis tiempos se leía más y no es cierto. Ahora se lee muchísimo más. El problema ahora es cómo discernir qué leer, ¿no? Porque tienes tal cantidad de ofertas, y bueno, por ejemplo, uno puede pasarse el día leyendo en Twitter y si sumas todos los caracteres que leíste, pues te leíste media novela, ¿no? Nada más que también ahí es donde uno dice, bueno, y la calidad de lo que lees, Exacto. ¿qué onda, no? Uh-huh. Y veo yo en los jóvenes como mucha avidez, pero también mucha, ¿cómo decirlo? Como que de repente no saben, o sea, tienes tanto de dónde escoger que no sabes cómo escoger algo, ¿no? De acuerdo, y de calidad, Sí. ¿no? Porque también luego ya hay como mucho de lo mismo o fragmentos, pero ya no hay una totalidad como es agarrar un libro y leerlo, ¿no? Sí, y esa Uh-huh. inmediatez, ¿no? Porque también la posibilidad de que cuando agarras un libro, te pones a leerlo, pues estás en el libro y ya, pero cuando estás en el celular y empiezas con un ebook, pero al mismo tiempo te llega un mensaje de
WhatsApp y de repente ves que alguien publicó algo en Facebook y de ahí te pasas a la aplicación donde lees historias Exacto. candentes, qué sé yo, y Ajá. cuando te das cuenta ya brincaste como 20 cosas y ninguna la leíste completa. Entonces, hay también esa parte en la juventud de muy poca paciencia, ¿no? O sea, Ujú. yo no sé cómo le harían para ver un noticiero completo ahora, ¿no? Porque dices, ay, Sí, los comerciales, ay, que hablen de la noticia que yo quiero ver, ¿no? ¿Por qué me tengo que brincar todo, de soplar todo lo acuerdo. demás? Entonces, pues son como diferencias que hay que tomar también en cuenta. Sí, oye, ¿y qué hace falta en México para promover más la lectura, independientemente del sistema de educación básica o lo que nos puedan dar en esa parte? ¿Cómo podemos nosotros hacer que las nuevas generaciones lean o fomentar más, incluso en los adultos, ¿no? No sé si seguimos en el 1.2 de lectura en México, ¿no? Pero pues realmente saber qué podríamos hacer. Digo, las historias que tú tienes son un hecho. A mí mi hija, que es una jovencita, también ella me ha hablado, ¿no? De Ay, tus qué bonito. títulos, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué hacer para que las nuevas generaciones quieran abrazar también lo que es el hábito de la lectura? Ay, yo creo que una cosa que podríamos ir haciendo es respetarles el que la lectura es un goce, ¿no? Y que merece tener sus tiempos, porque pasa mucho que por una parte decimos, es importante que leas, pero por otra les decimos, pero lee cosas útiles, como si nosotros todo el tiempo estuviéramos leyendo solamente el prontuario fiscal o los manuales del microondas, ¿no? También necesitamos leer cosas que nos diviertan, que nos entretengan o que estén bonitas, que estén bien escritas y nos hagan vibrar el alma. Pues igual pasa con los niños y las niñas y los adolescentes, ¿no? Ujú. Que tengan ese chance de leer y que si ves que la niña está leyendo, pues la dejes leer en lugar de decirle, no, 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 párate de ahí, ponte a limpiar algo. A menos que sea la hora a la que le toca lavar los trastes, ¿no? O sea, también Ujú. creo que, pero bueno, esas son ya como, híjole, otras complicaciones de la organización familiar. Pero pasa mucho eso, que de repente necesitamos algo, volteamos, así escaneamos como en el juego del calamar. ¿Quién no está haciendo nada? Ah, Ajá, Alberto está leyendo, tú ve por los refrescos, ¿no? ajá. Y pues ya desde ahí estamos diciendo que leer es una actividad no importante. Mm, Es que tu hermano está jugando PlayStation y no le puede poner pausa y tú sí puedes cerrar el libro. mm. Hay una contradicción ahí en cómo estamos Observando este priorizando. hábito, Sí, ¿no? sí, De exacto. acuerdo, de acuerdo. ¿Sabes qué otra cosa rapidísimo? Sí. Leer en familia. Creo que eso es bien padre, pero no leer otra vez así cosas morales, ¿no? Vamos a leer Juventud en Éxtasis y a platicar Ay, la moraleja, no, que no. eso me traumó a toda la juventud. Sí, sino más bien, Sí la este, hacíamos, no, sí la hacíamos después de leer Juventud. sí, ay, sí. Que digas, miren hijos, o hey familia, estoy leyendo esto y Ajá. oigan qué padre está esta frase. Y nada más les lees eso en voz alta y ya te sigues con tu lectura. Y como que eso va generando esa sensación social también de leer, que Ujú. es bien bonito. Sí, de acuerdo. Y cuéntanos más de tu canal de YouTube, fíjate. Ahí sé que estás compartiendo cosas. Pues cuéntanos para que te sigamos, para que se sigan suscribiendo contigo. Sí, ay, muchas gracias. Pues es que resulta, ya tiene unos años que tenemos ese canal, lo hacemos entre Alberto, mi esposo y yo. O sea, Alberto es mi esposo, porque luego me dicen, ¿quiénes Sí, son los tres? Alberto, Alberto, tu mi esposo esposo y y tú. yo. No, pues la verdad empezamos porque somos los dos bien freaks de la tecnología y cuando vimos que se podía transmitir en vivo en Twitter, que fue como empezó en esta cosa que se llamaba Periscope, dijimos, Ujú. vamos, a ver qué se siente, ¿no? Sí. Y, y, y lo que estuvo bien bonito fue que de que empezamos a hacerlo, empezó a haber gente que le interesaba, ¿no? O sea, y la verdad es que fue algo como, pues yo diría que, como decía Bob Ross, un accidente feliz, ¿no? Porque Sí. lo empezamos a hacer y de qué podíamos hablar, pues de lo que nos interesa a nosotros, que son libros, cómics y películas, y resultó que había más gente a la que le interesaba
esos mismos temas y pues ya nos pasamos a hacerlo a YouTube porque es una plataforma un poquito más amable. De hecho, creo que Periscope ya ni existe. Exacto. Sí, y se quedó ahí que se fue haciendo una como comunidad. Y cuando empezó la pandemia decidimos así de, ¿sabes qué? Vamos a hacer lecturas diario, pensando en que nos servirían a nosotros y que si nos servía a nosotros, quizá hubiera más gente a la que le interesara. Y pues hicimos varios meses de que no hubo día que no leyéramos un cachito. Y ahora lo hacemos una vez a la semana y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Hablamos los martes de diferentes temas relacionados con literatura y otras cosas que nos gustan. Los jueves leemos y la verdad es que nosotros dos lo disfrutamos muchísimo. No es un canal de estos monetizados, ni se van a encontrar ahí con 1,000, 8,000 seguidores tipo Yuya o el Whatever Tomorrow, ¿no? Pero nos la pasamos bien. Comunidad, ¿no? Sí, Eso sí, es sí. muy bonito. Ok. ¿Y cómo se llama tu canal para Sí. seguirte, para suscribirse? Sí, nos encuentran como es www.youtube.com/Alberto y Raquel MX. O sea, bien Sí, difícil, bien bien difícil de creativos. encontrar. Y Alberto y Raquel MX. Ahí andamos. Muy bien. Y algo que nos digas a las mujeres en el tema de la literatura. Cuéntanos, Ana. Ay, yo siento que si bien por una parte no me gusta eso de hablar de literatura femenina, ¿no? O sea, porque como que cuando dicen literatura femenina, generalmente se refieren a historias románticas que tengan recetas de cocina y creo que eso es muy, muy cuadrado, muy, muy cerrado. Sí creo que hay visiones, diferentes visiones femeninas que no han tenido suficiente espacio, suficiente voz y que ahorita que se están explorando, eh, encuentras cosas bien bonitas, ¿no? Por ejemplo, libros de ciencia ficción donde se exploran aspectos de la ciencia ficción que no se habían explorado en otras obras hechas por hombres, por ejemplo, ¿no? O en que sin importar si es una historia de miedo, de detectives o de romance, las autoras tratan de hablar mucho de problemas que habían sido muy invisibilizados durante mucho tiempo, ¿no? Sin dejar de contar historias bien interesantes. Entonces, yo creo que es una muy buena época para leer autoras y sorprendernos de que no necesariamente responden a los clichés que imaginábamos, ¿no? O sea, de repente hay autoras que dices, ay, qué brutal, ¿no? Y ¿por qué no? ¿Por qué todas han de ser dulces y tiernas, ¿no? Y también encuentras las que sí lo son y que son dulces y tiernas de un modo que no te habías imaginado que se pudiera ser dulce y tierna. Entonces, pues es algo, creo yo, muy, muy refrescante también. Wow, riquísimo siempre escucharte, mi querida Raquel, y compartirlo, ¿no? Con todos los que nos escuchan, todas las chicas también que nos siguen. Un mensaje adicional que nos quieras dejar antes de despedirnos, mi querida Raquel. Ay, pues primero muchísimas gracias, porque la verdad es que es de veras un gozo platicar contigo Gracias. y compartir aquí, y bueno, decirles que yo creo que hay un montón de gozo en las letras, ¿no? Y que estamos muy a tiempo de empezarlo a explorar si es que todavía no tenemos el hábito de la lectura, por ejemplo, que hay que darnos el chance de que las letras nos sorprendan. A veces pasa, como decíamos, que no sabemos por dónde empezar, cómo elegir un inicio. Yo lo que les diría es, si algo que empiezan a leer no les gusta, cierran el libro y bótenlo y abran otro. Y
van a llegar alguno que les llame la atención, que les guste. Apóyense en consejos de otras personas en las que confíen y a ver qué va saliendo, ¿no? Porque sí hay, creo que una de las cosas que nos da la literatura que es súper importante es la posibilidad de meternos en los zapatos de alguien más. Entender cómo piensan esos personajes y a través de ellos cómo piensan sus autores y autoras, porque estamos en una época donde se está perdiendo la empatía y necesitamos urgentemente revivirla y aprender a sentir por los otros, ¿no? Relacionarnos con los demás de una manera empática. Entonces, pues para eso nos puede ayudar muchísimo la literatura. Bueno, wow. ¿Dónde te podemos encontrar, Raquel, para seguirte, para estar al tanto de lo que estás haciendo, de lo que viene? Pues a mí me encuentran en redes, estoy en Facebook como Raquel Castro. Es que tengo una página de lo que escribo que es escritora.raquelcastro. Estoy en Twitter como Raxi, que se deletrea RAXXIE y luego guión bajo. Ay, está un poco difícil. En Instagram estoy nada más como Raxi sin el guión bajo, pero casi solo pongo fotos de gatos. Yo creo que la mejor opción es el canal de YouTube, pero estoy en todo esto. Y tengo una página web que pues, es www.raxi.com. Muy bien. Sí, que ahí escribo desde 2002, imagínate. Wow. Pues bueno, pues vamos a visitarla para ver ahí la evolución que has tenido también. Bueno. Sí, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Raquel. La verdad, muy contentas de haber platicado contigo, de compartir esto con todas las chicas que nos acompañan y pues esperemos que sea la primera de muchas visitas que tengamos acá, aunque sea de manera virtual, ¿no? Pero claro que sí. Hasta que el estudio ya esté completamente listo, aquí nos vamos a ver, ¿vale? Me parece muy bien. Muy bien.